los 80 en León ya había más, los 80 ya había vidilla, o sea, ya era más profesional, ya la gente, los nuevos que venían tocaban de verdad, o sea, ya eran muy buenos, o sea, que ya llegaba un chavalito nuevo y de repente, mira, yo me llamo Freddy Balbuena y tocas. Bueno, yo tengo la carrera de piano, soy catedrático de tal, manejo ordenadores, manejo samples, manejo tal, y toco así, y toco tal, y tengo... Y de repente pues también llegaba un guitarristas ya, pues Luis Migueles ya empezó tocando en grupos, ya empezó tocando, ya cuando vino a Suavecito ya tocaba increíble, o sea, increíble lo que tocaba. Y claro, luego estábamos el resto que éramos ya los veteranos que ya éramos los más mayores, Eliodoro, y estaba Diego Calzón. Y yo, que ya éramos un poco más veteranos, pero los dos nuevos, los chavalitos que llegaban ya eran catedráticos. La gente ahí, una época de una hornada de músicos, de Fundición Odessa, de todos aquellos grupos que salían, que eran buenos. Bueno, Fundición Odessa es uno de los grupos referentes a nivel nacional. De hecho, la compañía de discos apostó muy fuerte por ellos, pero ellos siempre fueron un poco freelance de sus creaciones y de su música y querían que sus discos sonaran alto y fuerte, las producciones eran muy potentes, sonaban muy bien y yo creo que sí funcionaron bien a nivel nacional, a pesar de que su compañía al final les dejó un poco apartados, pero desde luego sus conciertos eran apabullantes y sus producciones una auténtica maravilla, y a día de hoy sus discos siguen sonando muy frescos y muy reales, con lo que Fundición Odessa para mí es un grupo referente en León sin duda alguna. Y ahí, pues oye, ahí empezaron ya los músicos, pues como Juan Carlos Suárez, que también era chavalito, y yo le recuerdo cuando venía a vernos tocar, que venía al Hostal de San Marcos y se ponía allí detrás en una silla sentado y estaba así atendiendo, y luego, pues claro, pasaron 4 o 5 años y Juan Carlos Suárez. Lo tuyo es cosa de gestor, no es ni de psiquiatra ni de tenían que estar en primera línea nacional y no sé por qué, no, aún me lo pregunto, no sé por qué. Bueno, Los Cardíacos yo me encontré con ellos ya como un grupo referente a nivel nacional, con sus canciones y con sus cosas. Y claro, cuando yo empiezo en la radio me encuentro con un grupazo ya hecho en León, muy potente, con casi todo hecho dentro del mundo del éxito. Evidentemente Los Flechazos fue un boom. Se hicieron más carrera fuera de León que en León. Sigo andando a toda velocidad porque soy capaz de luchar contra el viento. Vuestra intolerancia no va a borrar los sueños que no borran el paso del tiempo. Marcharon, estuvieron en Madrid, Barcelona, que Los Flechazos ya estuvieron en Inglaterra y en León. Pero joder, son los de aquí. Coño. Bueno, Flechazos y Alex, que va todo unido y también va separado, depende de cómo se mire, para mí son ese golpe de juventud que me encuentro de repente, de un nacimiento y una explosión de mod púrpura maravillosa en León. Me encuentro a Joaquín Luqui hablando de León Púrpura, me encuentro el gran musical entregado al Purple Weekend y detrás siempre Los Flechazos. Anoche desperté en un sueño, volando en el tiempo hacia atrás, flotando sobre un arco iris de cristal. Llegué al mar de los agujeros, reconocí a Modestibles, durmiendo en un campo de fresas a sus pies, viviendo en la era pop, viviendo en la era pop, tu voz tricolor.
Bueno, los 80 y las actuaciones en directo tienen mucho que ver con la Tropicana, que era una sala maravillosa que no tenía una sola columna y un aforo de, creo recordar, 1.700 personas por el cartel que ponía fuera, y que abría sus puertas a las 7 de la tarde y metía 1.700 chavales que pagaban su entrada religiosamente, y a las 10:30 de la noche se cerraba, se limpiaba y se volvía a abrir una hora más tarde y se volvían a meter otras 1.700 personas por taquillas. Esos eran los fines de semana de Tropicana, que eran una auténtica locura. Yo estuve allí poniendo música a tiempo y la verdad es que la pista estaba llena, todo estaba lleno, era una maravilla, aquel pedazo de barra que tenía. Y luego tenía un escenario donde yo he visto allí cantidad de grupos nacionales, internacionales, de todo tipo y de toda índole. En los 80 ya empezaron a haber proyectos de orquestas más grandes, orquestas ya con ganas de metales. De las orquestas más punteras de la década de los 80, yo creo que Juan Cinco Almas, Loli y Alborada, Los Duques, Los Paladines, y no me quiero olvidar de Los Cometas, que eran también de los números 1, y otra que se llamaba Tommy and Brumas Band o Los Brumas. Suavecito Orquesta, que empezó de una forma un poco tipo a los Brumas, pero terminó siendo una buenísima orquesta. Yo tenía un cafetal, que era una tierra muy generosa, envidia de todo. Suavecito Orquesta atacaba un repertorio híbrido de algún tema de orquesta, pero no de orquesta al uso, sino de Rubén Blades, de percusión, y también atacaba el género moderno y composiciones propias, muy importante. La Orquesta Suavecito nació en el año 78 a raíz de que nos separamos del grupo Tarfaya. Y ellos montaron Los Cardíacos y yo monté Suavecito. Íbamos a tocar a todos los sitios, o sea, íbamos a tocar lo mismo a un festival, que íbamos a tocar a un pueblo. Llevábamos un repertorio muy diferente a los demás. Trabajábamos de aquello, y recuerdo que trabajamos canciones cubanas de Carlos Puebla, de un mítico cantante de música cubana y tal, ¿no? De Carlos Puebla tocábamos muchas canciones. Y al poco tiempo, Tate dejó de tocar el bajo y entonces necesitaba un bajista. Y entonces Eliodoro estaba en San Isidro, que había cogido un hotel con Yolanda y tal, tenía ahí un hotel. Y bueno, de esto que hablé con él, le lié para meterle de bajista en Suavecito. Ven, qué tal. Hasta que ya luego después, en el año 82, ya salimos el Suavecito, el potente, o sea, el Chicos Yeyes, que ya grabamos un LP, el primer LP que se grabó en León, porque en León se habían grabado muchos discos, pero singles. Y esa formación era Diego Calzón y Luis Migueles. Freddy Balbuena, Eliodoro y servidor. Y eso pues nos duró poquito tiempo esa formación, 1 año o 2 años quizá. Sí, yo creo que 2 años, porque recuerdo que una noche estaba tocando Suavecito en la Plaza Mayor y Alaska y los Pegamoides estaban tocando al lado. Y por la noche pues se salió de copas, esto de tal, a tomar unas copas para aquí y para allá. Y bueno, no sé por qué ni por qué no, el caso es que Luis y Freddy pues entablaron amistad con Alaska y con Mario, y con el compañero de Alaska, McNamara, uno que estaba en los Pegamoides. Y les hablaron de un proyecto que tenían para que iban a hacer Alaska y Dinarama. Y entonces Alaska y Dinarama, y yo sé que al día siguiente vinieron y dijeron que dejamos la banda, tíos. ¿Cómo? Que nos vamos para Madrid, con Alaska. Hostia, tío, no jodas, sí. Y marcharon los dos para Madrid a montar Alaska y Dinarama. Prueba de ello, el primer Dinarama, Ni tú ni nadie y tal, es sonido, lo que hay por detrás, el colchón, es Freddy, todo. Y las guitarras, o sea, la fuerza de las guitarras, es Luis. Freddy Balbuena
tiene unos antecedentes muy potentes, que es la música clásica. Fíjate lo que te estoy contando. Estamos hablando de un productor que tiene mucho que ver con las producciones de Alaska y trabajó mucho con Fabio McNamara, y la gran banda que tuvo Alaska, todos eran músicos de León. De hecho, todavía algunos están, por ejemplo, Los Positivos tocando y siguen por aquí por León. Algunos se han vuelto a León, de hecho Freddy está en León, Luis está en Alemania. Seguimos caminando con Suavecito y llegamos al año 86. Hay otro cambio donde ya incluimos metales, donde ya montamos el repertorio un poco más complicado, con música de Radio Futura, Presuntos Implicados. Seguimos haciendo el trabajo de fiestas populares, pero con música pop. Cuando la última banda grande de Suavecito en León ya se vino un poco abajo y tal, o sea, ya estábamos muy apoltronados, muy tal, entonces ya pues como que lo dejamos. Y hasta ahí llegó Suavecito de León hasta el año 91, en que me llamaron para entrar de cantante en una formación de orquesta de formato grande, que fue la Orquesta Tropicana. Cuando ya de repente, al terminar una temporada, de repente digo, bueno, joder, ¿yo qué estoy haciendo aquí? O sea, trabajando en un espectáculo muy bonito, con muchas niñas, muy colorido y tal. Sí, joder, si yo lo que quiero es seguir mi camino con mi Suavecito. Y entonces fue cuando en el año 97 fundé Suavecito Orquesta y Coros en Galicia. Suavecito ha llegado ya, le ha llegado bailando cha cha cha. Suavecito se baila cha cha cha. Las cadenas muy bonitas, todos estaban llegando. Suavecito tocando con un ritmo sabroso. Paseando por el campo. Realmente yo empecé a actuar y a ensayar en el año 89, cuando empecé en Tropicana. Charlábamos felices lo bonito que es tener muchos amigos que te puedan comprender. Creo que fuimos la primera, si no la primera, la segunda orquesta que empezamos siendo chicas, con cambios de coreografías, con vestuario, y en aquella época era muy difícil en León encima hacerte con la ropa apropiada para cada tema. La Orquesta Tropicana empezamos en el 89 a ensayar. Salimos por primera vez una actuación en el año 90 en León. Pero hemos recorrido muchísimos kilómetros. Y en León fuimos un boom, porque no lo había en aquella época. Luego salieron muchísimas, pero en el año 89 no había nada. Teníamos una puesta en escena muy buena, con un montaje muy bueno. A mí nadie me corrige, en mi nota soy ascenso. A mí nadie me corrige, para tocar con Lorenzo. Mañana sábado de Ana Virgen. Creo que fue la primera orquesta que vi con cambio en escenario, ya no solo en León, sino yo me movía mucho por Galicia, por ahí. La Orquesta Tropicana, yo creo que fue una de las pioneras de toda España, no solo de aquí, en crear lo que ahora conocemos como grandes espectáculos. El negrito es el único tuyo. Oye, Surullo, que el negrito es el único tuyo. Pero Tropicana no obedecía a una orquesta, era
era la música secuenciada y figurantes y tal, y sí, había el cantante y algunas de las chicas cantaban como muy bien, pero el otro era más espectáculo ya que el nivel musical en sí. Y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Y sube la bilirrubina cuando te miro y no me miras. Las orquestas secuenciadas, bueno, eso fue una pena muy grande. Yo participé en ese rollo. Había gente con música grabada y otros hacían que tocaban. Se les notaba mucho porque, claro, a esa gente les pagaban poco, no tenían ni idea de música, tenían que representar el papel de un bajista y a lo mejor estaba uno que cogía el bajo así y lo tocaba así. Les ponían un instrumento que no sabían si era una estaca o era un saxo o un trombón o lo que fuera. Estuve una temporada en una orquesta, cambiaron, iban a llevar secuencia y yo les dije que yo no tenía un dineral en aparatos para ir a hacer el paripé. Yo disfrutaba tocando y no haciendo como que tocara. No fue mucho, o sea, no fue mucho tiempo, ni fueron muchas orquestas, o sea que en realidad en León pues hubo orquestas secuenciadas, dos o tres, o sea, no. Pero bueno, era una forma de montar espectáculo visual, olvidándote de tocar. San Francisco nace en un momento en el que había dos grandes orquestas aquí, que eran Tamanaco y Tropicana, que llevaban un montón de bailarinas y tal. Tú no podías competir en espectáculo con eso, porque eran 17 tíos en el escenario. Pero la cosa, nadie se extrañaba si llevaban un MIDI grabado. Todas las orquestas llevaban un data ahí lanzando el MIDI. Los clásicos con mi padre lo llevaban. San Francisco nace, lo primero que se hace con ese aparato es un martillo y romperlo. Yo ahora no lo he vuelto a ver. Yo creo que la gente de los pueblos se fue dando cuenta de ese fraude y entonces, oye, se fue quitando un poco eso de en medio. Que no es lo mismo secuenciado a bases, quiero decir. Hoy en día se lleva mucho tener un grupo como este de 8 o 9 personas y llevar apoyos de efectos, de un cristal que se rompe, un teléfono que suena, porque ahora toda la música va con efectos. O llevar una base de percusión porque no tienes percusionista. Hay gente que lleva pistas grabadas, pero es que son... nadie se sorprende si una gran gira, tú ves tocar U2 y llevan pistas grabadas. De refuerzo. Eso son pistas de refuerzo refuerzo que son de su propio estudio, de su propio disco, que lanzan con una claqueta que conlleva todavía un esfuerzo mayor, porque tienes que ser un músico muy bueno para defender, no irte de esa base que tú llevas grabada. Entonces todavía tienes que ser mejor músico para tocar ahora con una secuencia. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una condena, es tan bonito. La vida de la orquesta Caribeños, cuando salíamos a tocar, no todos los días dormíamos en un hotel, había días que empalmábamos de un sitio a otro sin dormir, con una simple furgoneta, y allí hacíamos la vida. Era muy duro, porque incluso al principio montábamos, tocábamos y desmontábamos. Y fuimos creciendo. Luego en el 91-92 pues ya empezamos 2 o 3 cantantes, 2 o 3 bailarinas. Hasta que llegamos al 96-97, que ya éramos 17 o 18 en el escenario, ya era un grupo de baile bastante considerable. Teníamos más nombre en otras provincias que en León. En León, bueno, sí, era un poco porque, claro, venía mucha gente, todos los componentes eran de León y el run run era, pero estábamos, el 90% de las actuaciones las hacíamos fuera. Todos atención, a punto está de levantarse el telón. Hermosos son. Mira, de Caribeños estaba gente que sigue en activo hoy por hoy. Freddy, el saxofonista, Diony, trompeta,
¿Quién más te puedo decir? Villa, ya falleció, con saxo también. Y Alfredo Medianoche, que sigue en activo por ahí funcionando. De ese grupo de gente, pues todos continuamos. Cada uno después en una formación, pero esa era la gente que había. No era tan fácil contratarlo porque éramos mucha gente. Íbamos 21 en el escenario y iban otros 10 de montaje, 31. Técnico de sonido, de luces, de no sé qué, éramos 34. Caribeños en el 97, 98 y no sé si en el 99 éramos 21 personas, era una barbaridad. Pues pasé de Caribeños al negocio de los generadores, a alquilar generadores en el año 99 exactamente. Fue a raíz todo de estar tocando en las fiestas de mi pueblo, en Villadangos. Era un 25 de julio, teníamos todo montado muy bonito y muy tal, y a la hora y pico de empezar a tocar, hizo blum y se fue la luz. Y esa misma noche me acuerdo que el representante que estábamos allí hablando y tal, dice, es que hacía falta alguien que se metiera en este negocio, que se comprara un generador o dos. Y en ese momento, con el cabreo que yo tenía, dije, ese voy a ser yo, pero ya, mañana empiezo con ello. Y así fue. Esto fue el 25 de julio y en septiembre ya había comprado 5 generadores. Bueno, realmente Caribeños no termina. Caribeños llega un momento en que me pretenden Caribeños y digo, bueno, creo que el ciclo se acaba y decido venderla. Concretamente fue Miguel quien me la compró. ¿Por qué decidí cambiarle el nombre a Alcotán? Porque Caribeños era una orquesta que la gente relacionaba. El nombre no me gustaba, porque era como tener a toda Sudamérica ahí tocando, ¿sabes? El nombre daba esa sensación. Y claro, la orquesta anteriormente era muchísima gente y yo, Alcotán, éramos 6 personas. O sea, lo que yo considero, para que suene bien una orquesta, 2 teclistas, bajo, guitarra, batería y una chica cantando y yo que cantaba. Gente de León, intenté llevar a Javi, a Julio ayer, tuve a una chica que se llamaba Enma, puede ser, sí, me parece que sí. Y tuve como técnico de sonido a una de las mejores personas del mundo, a Toño Caminero, que no está. O sea, una persona de verdad que es una pasada y no se la ha tenido muy en cuenta. Perdona que la meta aquí, pero me he acordado ahora de él. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. Y 1000 caricias para decirte que 7 vidas tiene un gato. 6 vidas ya he quemado y esta última la quiero vivir a tu lado. Lo pasé muy bien, lo que pasa que ya llegó un momento que compaginar las clases con tocar tanto y ensayos y todo eso, que decidí ponerme yo solo, ellos encontraron su trabajo individualmente, que yo siempre me preocupé de que la gente viviera un poquito decente de esto. Qué bonitos ojos tiene. Debajo de esas 2 cejas, debajo de esas 2 cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren besar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas. Nos hacemos mayores y decidí hacer esto en plan más pequeñito, más en León y Palencia, que es donde doy clase. Estoy muy contento. Aquí estamos ya, la Orquesta Cristal. Vamos a empezar de nuevo y nos lo vamos a pasar estupendamente. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la quiero vivir así.
¿Qué significaba Cristal en la provincia de León? Fuimos una orquesta pequeña, una orquesta pachanguera, que la gente se lo pasaba pipa con nosotros. El cantinero es un buen cubano, una historia de amor, lo volvió malo. Estuvimos 6 años trabajando para la gente mayor. Iban con nosotros, pero con una alegría. Cada día te quiero más, cada día te quiero más, El próximo año, mirar el calendario y ya sabéis, Nos aquí os vemos. contrataban de un año para otro. Según terminábamos, así nos contrataban. Había pueblos que... Sí, 20 años 20 seguro años, y más y más. 20 años, pero igual que el primer día, ¿eh? A tu novia la vieron cada mañana, hablando de querer por la ventana. Éramos socios, Toño y yo. Yo era la única voz femenina. Tenía mucha responsabilidad porque, claro, la animación y todo lo tenía que hacer yo. Ellos se limitaban a tocar. Toño me ayudaba un poco en mis canciones y yo era la que organizaba todo pues, en el escenario. Yo desde crío ya me subía a un chopo y allí con unas latas de sardinas, se me emocionó, con unas latas de sardinas tocando el tambor. Y luego yo iba por ejemplo, en el día de la fiesta solo veías la orquesta una vez al año. Y si vas a otro pueblo, solo una vez al año. El resto no había bailes ni salones ni nada. A mí sí me hubiese gustado pues, crecer, trabajar en una orquesta más grande, porque Toño, al ser un poco más mayor que yo, él lo ha vivido todo eso. Y yo cuando empecé con él. Y no, en 30 años yo no he ido con ninguna orquesta más. Entonces, sí me hubiese gustado crecer. La Orquesta San Francisco nace fruto de mi padre, Jesús Marcos Balbuena, y Román Carlos Rodríguez. Tocaban juntos en los clásicos con José Manuel de Pablo Colinas. Y luego de los clásicos, pues porque los clásicos derivaron en San Francisco. Fuimos poco a poco creciendo, al principio éramos 5, luego fuimos metiendo bailarinas y eso, y al final pues derivó en San Francisco, que ya se hizo mucho más grande. Mi padre y Román deciden hacer una orquesta con músicos profesionales, músicos de estudio, e interpretar temas que nadie había escuchado. Nadie había escuchado una verbena, un tema de Supertramp, de Toto, el Runaway de Bon Jovi. Nos vamos añadiendo miembros de la familia. Empiezo yo, que con 17 años me manda ahí a currar después de un verano para que aprendiera lo que era descargar un camión y lo que costaba ganarse un sueldo, y luego entra mi hermana Ruth como cantante, y tiempo después entra Fabiola, y los tres estuvimos una larga temporada, bueno, llevando un poco. Cuando Román abandona la orquesta, nos quedamos los tres al frente de la orquesta durante unos años. Y también entra Sergio. Y entra nuestro Sergio hermano, como nuestro técnico hermano de, Sergio, de luces, de iluminación. Aunque te suene a lo de siempre, no es un amigo, eres un mago diferente. San Francisco yo creo que marcó una época, ¿no? Creo que fuimos referente para mucha gente. Y además era un sitio donde se visibilizaba muchos músicos, que gracias a que estuvieron en San Francisco, nosotros también teníamos una premisa, que era dar oportunidad a gente que veíamos con talento. Yo hacía los coros en un tema de Bon Jovi, Runaway. Cuando yo estaba un poco así más cansada de la voz, el único que no era cantante, pero tenía un falsete que te cagas, afinaba súper bien, era Carlos, el batería, Carlines.
Y yo le decía, Carlines, te pongo el micro. Y se lo pasaba a él, se la gozaba en ese momento. Ahí. Y solo hacía eso con ella, bueno, alguna voz así, pero con esas tesituras de heavy muy altas y Ruth le gustó, que te queda estupendo. ¿Qué pasa? Que con el paso de los años van pasando ciertas circunstancias, nosotros vamos haciendo nuestras vidas y la orquesta como que ya le costaba a mi padre llevarla, ¿no? Cuando llega un punto donde ya no te aporta, porque yo siempre aprendí muchísimo y estaba siempre aprendiendo, por suerte tuve músicos a mi lado de los que aprender constantemente y bueno, me forjé, porque yo empecé de nada a tener una capacidad de organizar y de tener un criterio que yo no tenía cuando empecé. Pero cuando eso ya no me aportaba, no me sumaba a mí, sino que más me restaba a veces. Y mi madre no me veía feliz y digo, mamá, es que yo... Y sí que es cierto que tiene que ser duro que tú creas una orquesta, al final tiran tus hijos por ella y que llegue un punto en el que tus hijos te dejen, ¿no? Lo vendimos todo y creo que se me iluminó la bombilla, porque fue en 2019 cuando vendimos todo y mírate lo que vino después. Si no lo vendemos... Trabajar en familia es lo mejor que se puede hacer, porque la familia nunca falla. La familia nunca falla. Te apoyan, te ayudan, si son los primeros en estar ahí. A veces no se saben separar las cosas, pero tiene también ese punto de que si tienes un problema, está tu familia ahí arropándote. Eso es muy bonito. Aquí la cuestión es que la discusión de que acababa en un escenario o una furgoneta se trasladaba al día siguiente a la hora de comer. Cuando la pena cae sobre mí, quiero encontrar aquello que fui. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Mis hermanos mayores, en los años 60, ya tenían un grupo que se llamaba Los Oasis, lo formaron Los Juncos, y tenía otro hermano pequeño, que se llama José Antonio, Toño, para los amigos. Hicimos un grupo entre amigos del barrio, que se llamó Scorpions, y éramos todos críos de 15 años, 14. Mi hermano es más, se iba a la escuela, tenía 12, Toño. Y estuvimos varios años así. Después hicimos otro grupo que se llamaba Neurosis Show. Como era muy rockero, para pueblos no valía mucho. Hicimos luego otro que se llamaba Bahía, otro que se llamó Trébol y entró el otro hermano pequeño que se llama Fernando García. Y luego también Venus, que fue en el que entró mi esposa, Loli, sobre el 83, 84, por ahí. Y luego ya hicimos Seducción, y estuvimos ahí también otros 4 o 5 años, y en Seducción, el último año de Seducción, entró mi hijo mayor, Jesse. Bueno, cuando finalizó la formación de Seducción, que estábamos los 3 hermanos, mi hermano Toño, Tony León, empezó a hacer hacia el estilo de Georgie Dan, y luego después formó Barbarella. Nosotros en 1995 formamos la Orquesta Boston de ámbito familiar e incluso algunas veces pues teníamos que contratar a gente externa. Para León, Boston significó que la gente nos acogía, nos quería, repetía. Eran esos estilos que se llevan ahora, pues eso lo hacíamos al principio nosotros, con muy buenas coreografías, buenas canciones, lo que le gustaba a la gente. Cuando yo empecé en la orquesta, a pesar de que teníamos otro negocio, fue muy duro, porque yo dejaba a un niño pequeño con 2 años y medio ya con mi madre. No sé por
dolía muchísimo dejarle, pero me gustaba tanto la música, me entregaba tanto a la gente, que yo tenía que dar el do, pero altísimo además. Nunca hubo penas encima de un escenario, porque las penas se quitan todas encima del escenario. Pues mi madre encima del escenario era una mujer de armas tomar, la verdad. Tenía mucha energía, siempre con una sonrisa en la cara. Encima salían hasta en las instrumentales, ¿eh? Normalmente Sí, en las sí, instrumentales todo. ahora mismo son para que descansen los cantantes. Sí. Pero ayer, Venga. movimiento, fuera. Venga. Y otra cosa importante, cuando venía a ver a quién le pago, digo, a ella, vete. También. También cobraba. Sí. Y se ponía a contar ahí con el hombre del pueblo. ¿Tú cómo recuerdas cómo era Papá en el escenario? Tú muy divertido. Tú tienes que saberlo mejor que nadie. Muy divertido, empezaba más serio, muy tieso, muy serio, tú tocando su guitarra y tal. Luego ya se ponía a bailar y contaba chistes, nos picaba por detrás. Cambiaba las letras de las canciones. Es verdad, también es verdad. Adrede. Bueno, ahora ya creo que no se sepa ninguna de verdad, porque como siempre las cambio tanto, creo que no sepa ni cómo eran originalmente. A veces lo decía adrede, metía una burrada. Siempre lo decía adrede. ¿Quién se enteraba? Entonces, a ver si me prestan atención. Estaban bailando y cuando decías algo fuera de tono, alguna pareja hacía... Dice, estos me lo han cazado. En Samaná también estuvimos 12 años. Y ahora ya han cogido el testigo nuestros hijos con otros nuevos proyectos. Sí, y yo la verdad es que actualmente sigo todavía en el mundo de las orquestas y yo creo que si el cuerpo aguanta voy a poder tirar otros 20 años. Y una de las personas que me acompañó en esta andadura, que es mi prima, porque en Boston te has dado cuenta de que había mucha familia, pero nos hemos dejado a una de las personas que me ayudó a mí a entrar en la orquesta porque no me dejaban. María de la O. La... Es la hija de Chelo, de la melliza de... ¿Qué tal, guapa? De la melliza de... Qué guapa estás, Hombre, a lo huevo. Empecé y aquí sigo. Hicimos un pacto, ¿eh? Sí, dijimos que empezábamos juntos y acabábamos juntos. Nos repartíamos el sueldo de una persona entre los dos. Sí, cobrábamos lo de uno para los dos porque no daba, había un puesto para una nada más y dijimos, nos lo repartimos, entramos los dos. Amarillo a la muerte. Nos hemos adaptado a los tiempos modernos. Nos hemos adaptado, sí. Ahora está el perreo y ahí perreamos a tope. Bachata, reggaetón, trap, lo que haga falta. Pero que no nos falte un paso doble, una muñeira. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca, lo beso que quiera darme y que me vuelva loca, loca, Me lo tienes que pasar. Vaya pasada. Plena juventud. ¿Verás? Lleno de ilusiones, alegría. No sé si lo pondrá, pero si lo ponéis, muy bonito. Recuerdos muy agradables. Es como que ayer estuve allí. Como que ayer estuve allí, te lo digo de corazón, sí. A ver, la orquesta Reino de León, y creo que fue una de las orquestas más fuertes de León.
Llegamos a ser 13 personas encima del escenario. 13 con todo lo que lleva atrás, que es lo que la gente no ve, como son conductores, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, montadores. Viajamos muchísimo por toda España. Llegamos a hacer 150 fechas al año, que eso 150 fechas se dice bien. Tiradas grandísimas, de estar hoy en Marbella y mañana estar en Ferral del Bernesga. Exagerado, exagerado, conocer a muchísima gente, gente famosa, 1000 sitios, que bueno, increíble, la verdad que increíble. ¿Cuánto cuesta contratar una orquesta? Cada vez te piden más por menos. Oye, dime cómo tienes el 15 de agosto y el precio. El 15 de agosto, 15.000. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2. Para que tú estés ahí encima, bailando, luciendo, hay un trabajo de un montón de gente por detrás. El técnico tiene que ser un músico más. Más que la mesa fue control de los equipos. Lo que ofrece Radar es un espectáculo muy variado. Si la gente llega a una plaza y escucha Piratas del Caribe, es que está cañón. Por ejemplo, en redes sociales somos el grupo más seguido de todo Castilla y León. Clancero, desde que se formó, ha ido creciendo. No sé si fuimos pioneros o no en ello, pero sí que es verdad que quisimos hacer algo diferente. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. La relación entre representantes ahora mismo no es buena. La contratación es a sangre y fuego.